Egunon, labiren bilera bukatu berri dugu eta hartutako erabakien berri emango dut ondoren. Gaurko bileran egiaztatu dugu, azken aste hauetan, Euskadiko egoera eta ingurukoa zaila izaten jarraitzen duela. Prebentzio neurriak ezartzen eta betetzen jarraitzeko arrazoiak mantentzen dira. Azken finean, virusak gure artean jarraitzen du eta gizarte transmisioa eten egin behar dugu. La evolución epidemiológica es altamente preocupante. Aunque las tasas de incidencia en Euskadi sean en este momento menos altas que en otros ámbitos territoriales de nuestro entorno, esta coyuntura puede variar en cualquier momento. No es momento para la relajación, sino para actuar con la máxima anticipación en la acción preventiva. De 5 niveles, Euskadi se encuentra en el nivel 5 de incidencia y en el 4 de reproductividad. El impacto asistencial se mantiene en el nivel 3 sobre 5, pero con un claro incremento de la presión asistencial. Se confirma, por lo tanto, una tendencia ascendente en un contexto de alta incertidumbre que puede prolongarse todavía a lo largo de este mes. El virus sigue entre nosotros y debemos atajar la transmisión comunitaria. Basados en este análisis, el miércoles presentamos una propuesta en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Nuestro objetivo era consensuar una serie de medidas entre las que estaban adelantar la limitación de movilidad nocturna, adelantar el horario de cierre de establecimientos y actividades y limitar la agrupación de personas a un máximo de 4. El Ministerio de Sanidad ha decidido no abordar por el momento la modificación del Real Decreto para posibilitar el adelanto del llamado toque de queda. Lo lamento por un triple motivo. Era una medida con fuerte respaldo técnico. La solicitud contaba con el visto bueno de muchas comunidades autónomas, como me consta por las conversaciones que todas mantuvimos con el Ministerio a lo largo del fin de semana, y se ha demostrado eficaz en otros lugares en los que se ha aplicado con anterioridad. Se ha perdido una oportunidad de avanzar mediante el consenso y adoptar nuevas medidas preventivas. Medidas que, al ser aplicadas en todas las comunidades, habrían provocado un efecto cortocircuito en el incremento de casos y contagios en todo el Estado. A pesar de esta limitación, nos seguimos guiando por 3 criterios. Aplicar medidas que disminuyan la tendencia al alza en la evolución de la pandemia. Actualizar y poner en valor el impacto preventivo en las medidas en vigor. Y consensuar nuevas medidas con una perspectiva gradual en función de los diferentes escenarios de escalada o desescalada de casos. Irizpide horiek oinarri hartuta, labiren batzorde teknikoaren irizpena kontutan hartuz eta lurralde arteko kontseiluari aurkeztutako proposamenarekin bat etorriz, honako neurri hauek hartu ditugu. Bat, itxiera Euskadiko udalerri guztietara zabaltzea. Helburua mugikortasuna are gehiago mugatzea da. 2. Gehienez ere, 4 pertsona elkartzeko muga ezartzea, bai erabilera publikoko espazioetan, baita erabilera pribatuko espazioetan ere. Helburua da, gure ohiko bizikidetza burbuilatik kanpo dauden pertsonen arteko topaketak murriztea. Aldaketa horiek jasotzen dituen dekretua bihar urtarrilak 23 argitaratuko da eta astelehenean urtarrilak 25 sartuko da indarrean. Atendiendo al dictamen de la Comisión Técnica del LABI y en coherencia con la propuesta presentada al Consejo Interterritorial, hemos adoptado las siguientes medidas. Primera, extender el confinamiento perimetral a todos los municipios de Euskadi, y no se puede transitar ni a los colindantes. El objetivo es limitar aún más la movilidad. Con la movilidad, cada persona nos convertimos
en vehículo potencial de transporte del virus y contribuimos a su propagación. Segunda, establecer la limitación de agrupación de personas en un máximo de 4, tanto en espacios de uso público como en espacios de uso privado. También en la ocupación de mesas de hostelerías y restauración. El objetivo es reducir la onda expansiva que en la transmisión de contagios tienen los encuentros entre personas fuera de nuestra burbuja de convivencia habitual. El decreto que recoja estas modificaciones se publicará mañana, sábado 23 de enero, y entrará en vigor a las 0 horas del lunes 25 de enero. La situación está marcada por la incertidumbre. Por este motivo, seguimos estudiando y contemplando día a día nuevas medidas de restricción de la interacción social no suficientemente controlada a los datos de la evolución epidemiológica en las próximas semanas. Además de aprobar estas nuevas medidas, el Consejo Asesor del LABI considera que deben mantenerse y recordar a la sociedad las restricciones en vigor desde hace semanas. Cierre perimetral de Euskadi, ahora también en cada municipio. Limitación de agrupación de personas antes de un máximo de 6, ahora de un máximo de 4. Limitación de movilidad nocturna entre las 22 horas a las 6 horas. Horario máximo de cese de actividades comerciales y culturales a las 21 horas. Aforo del 40% en establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados y del 60% en los de menos de 150 metros. Aforo máximo del 35% en los centros de culto. Suspensión de ensayos y actuaciones musicovocales. Horario de cierre de hostelería y restauración entre las 22 horas y las 6 horas. En localidades con tasa de incidencia de 500 por 100.000 habitantes, cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, de juego y apuestas y suspensión de la actividad deportiva en grupo con las excepciones contempladas en el decreto. Nos acercamos al año de la pandemia. En los meses de marzo y noviembre hemos estado peor que ahora. En los meses de junio y diciembre hemos estado mejor que ahora. Esta experiencia y esta perspectiva nos ofrece un claro aprendizaje. Es imprescindible no bajar la guardia ante las circunstancias y no bajar la guardia con el cumplimiento de las medidas preventivas. Mascarilla, limpieza de manos, distancia interpersonal, ventilación y no realizar reuniones de más de una unidad convivencial, especialmente en espacios interiores. La Comisión Técnica ha subrayado en su dictamen la importancia de un uso adecuado de la mascarilla en la interacción social, también y de modo muy especial en espacios interiores, incluidos aquellos en los que se practica el ejercicio físico. Sabemos lo que nos ayuda y lo que nos perjudica. El Plan Bizi Berri 2 lo describe con detalle. Debemos compartir dos prioridades: reducir la movilidad y reducir los contactos sociales. Menos movilidad y menos contactos sociales, esta es la clave en este momento y también en los próximos meses. Por nuestra parte, desde el Departamento de Salud y Osakidetza, seguimos trabajando en la red de vigilancia y rastreo. Es una herramienta fundamental para detectar cada caso positivo. Seguimos trabajando para garantizar la salud de todos y todas los ciudadanos de Euskadi. Con este compromiso compartido, la esperanza tiene futuro. Ideia bat azpimarratuz amaitzen dut. Pandemiaren lehen urtera hurbiltzen ari gara. Martxoan eta azaroan orain baino okerrago egon ginen. Ekainean eta abenduan orain baino hobeto egon gara.
Esperientzia eta ikuspegi horrek ondorio bat erakusten digu. Ezinbestekoa da prebentzio neurriei eustea. Maskara beti, eskuak garbitu, pertsonen arteko distantzia mantendu, burbuilak eta leku itxiak maiz aireztatu. Badakigu zerk laguntzen digun eta zerk egiten digun kalte. Lehentasunezko bi irizpide onartu behar ditugu. Bata, mugikortasun gutxiago eta gizarte harreman gutxiago. Hori da lehentasuna une honetan eta datozen hilabeteetan ere izango da. Batetik, mugikortasuna eta bestetik harremanak murriztu. Gure aldetik, osasun sailak eta Osakidetzak zaintza eta miaketa sarean lan egiten jarraitzen dugu. Kasu positibo bakoitza detektatzeko funtsezko tresna dugu hau. Eta Osakidetzan jarraitzen dugu guztion osasuna zaintzen. Guztion osasuna COVID-a izan, COVID-a ez izan. Kalitatezko atentzioa ematen jarraitzen dugu eta jarraitu nahi dugu. Konpromezu partekatu horrek itxaropena indartzen du. Eskerrik asko eta orain zuen galderei zai gelditzen naiz. Eskerrik asko. ¿Tiene una duración determinada este paquete de medidas? ¿Cuándo está prevista la siguiente reunión del LABI? Las medidas que entran en vigor el próximo lunes tienen prevista una revisión en 20 días, pero como ustedes saben, se hace seguimiento de las mismas de manera diaria. La comisión técnica del LABI seguirá teniendo reuniones durante este tiempo y en caso de considerarse necesario habría un llamamiento del Consejo Asesor del LABI en cualquier momento. Me gustaría preguntarle por el tema de las vacunas. ¿Van a instituir al resto de jefes de Basurto que se va a vacunar igual que Eduardo May? Nosotros, en cuanto tuvimos conocimiento de algún posible uso no adecuado o administración no adecuada de la vacuna, tomamos medidas al respecto y hay, como ustedes conocen, un cese y una dimisión que ha sido aceptada. Pedimos responsabilidades. Al tiempo, iniciamos una investigación de las circunstancias, de los hechos, y lo vamos a hacer para todo el proceso de vacunación de nuestros y nuestras profesionales. Terminada esa investigación, daremos cuenta tanto de los resultados de la misma como de las medidas que pudiera ser necesario acompañar. Yo misma ya he solicitado poder comparecer en la Comisión de Salud para poder dar cuenta en cuanto tengamos terminada esa investigación. ¿Esa investigación solamente se reduce a Basurto? ¿Saben que hay más casos en otros hospitales? Nosotros la investigación, como ya acabo de mencionar, la haremos para el conjunto de la administración de vacunas que se está llevando a cabo entre nuestros profesionales. ¿Tienen constancia de que ha habido más casos? Como le digo, lo que estamos haciendo es, conociendo los casos que conocemos, establecer una investigación que está en marcha. Sailburu, beraz, ikerketa esango genuke momentu honetan irekita Osakidetza osoan, eta gero legebiltzarrean izango zarela? Bai, horrela da, guk ikerketa egin dugu, jakin izan ditugun kasuak eta eskatu direnean erantzunkizunak, hor daukagu kargo uste bat eta beste batetik dimisio bat, dimisio hori onartu izan da erantzunkizunarengatik. Beraz, besteetan neurriak hartu beharko balira, hartuko litzateke, eta nik parlamentuaren aurrean horren berri emateko argitu naiz eta eskatuta daukat dagoeneko. Hoy José Luis Sabas ha dicho que usted conocía que se iba a vacunar. ¿Es así o él y todos los sanitarios de Santa María? Mire, si a mí cualquier gerente o responsable de nuestra organización, de una de nuestras organizaciones, me traslada que está todo organizado para la vacunación de los y las profesionales, yo entiendo perfectamente que está organizado para esa primera fase que está indicada en la administración de las vacunas.
¿Me he explicado? No. Él le dijo expresamente que él iba a ser uno de los vacunados. Desde luego que no. Y no hubo una autorización, por tanto, por parte del departamento claramente no se le autorizó a vacunarse como él ha trasladado. El departamento no ha autorizado a ninguna organización de salud a vacunar a la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras en esta primera fase. Todos los responsables de las organizaciones sanitarias tienen conocimiento de cuáles son los criterios establecidos para este inicio de vacunación del grupo de profesionales. Entonces, consejera, parece de que una de las vacunaciones se produjera en una fecha tan temprana como el 3 de enero. ¿Cuándo tuvo Ya me puede perdonar porque entre se suman, se superponen ustedes y no entiendo bien las preguntas. No, que le decía que qué valoración hace de que una de las vacunaciones se produjera en una fecha tan temprana como el 3 de enero y que, bueno, ¿cuándo conoció usted estos hechos? Como ya les he respondido, tan pronto tuvimos conocimiento de posible administración no acorde al protocolo establecido, se adoptaron las medidas que han llevado a la presentación de una dimisión y el cese de otra de las personas. Consejera, ¿va a permitir que las personas que se han vacunado antes de tiempo reciban la segunda dosis o qué decisión ha tomado el departamento? Mire, estamos hablando de salud, estamos hablando de un proceso de salud. Estamos hablando que no cumplimentar los procedimientos significaría echar a perder una dosis. No podemos desaprovechar ninguna dosis con ninguna persona. Seguro, jasoko dute bi pertsonariek dosia, beste nolabaiteko zigorren bat, beste prozedura batzuk irekitzea aztertzen ari da osasun saila? Barkatu idazu, baina jakinan daukazue eta orain ere aipatu izan dugu pare bat alditan, batek bere lana ustea eskatu zaiola eta behartu zaiola eta besteak bere dimitzioa aurkeztu duela. Consejera, ¿por qué se resiste a decirnos cuántas personas, altos cargos de su departamento han sido vacunadas sin que se corresponda? ¿Por qué no nos da esa cifra? Casos que ya tienen constatados. Porque estamos llevando a cabo una investigación que aún no ha finalizado. Esa información se conocerá, se facilitará cuando la investigación haya finalizado y ya les he dicho además que yo he solicitado en ese sentido mi comparecencia ante la Comisión de Salud. Sí, pero usted ha dado a entender que hay más casos, claro. Yo no he hecho sino decirles que nosotros hemos iniciado una investigación cuyas conclusiones conoceremos al término de la misma. Yo he creído entenderle, por eso quiero que me lo aclare, ha dado a entender que ha habido más casos, que han detectado más casos. Le vuelvo a decir, en estos momentos, conocidas posibles circunstancias, hay un cese y hay una dimisión y hay abierta una investigación de la que daremos cuenta cuando haya finalizado, tanto en sus conclusiones como en posibles medidas a adoptar si fuera necesario. ¿Esa investigación se limita ahora mismo solamente a Basurto y a Santa Marina? Les he dicho desde el primer momento que la investigación es para el conjunto del proceso de vacunación de todos y todas nuestros profesionales. Eztabaida sortu da ea politikariek ere noiz eman behar duten txertoa jakineko genuke ea Jaurlaritzako sailburuek eta goi kardudunek hartu duzu txerto hori eta hala ez bada noizko aurreikusten duzuen edo bal dagoen planik. Barkatu idazu, baina esan behar dizut itaun hori desegokia iruditzen zaidala egoera honetan bere-beregian. Inondik eta inora ez zalantzan ipini herritarren aurrean gobernu honektako karguak eta partaideek daukagun erantzunkizuna. Mesedez. Ez dugu jaso eta jasoko dugu dagokigunean. Dagokigunean, baina herritarrak eta argi dauzkagu orain ditugun txerto zenbakiekin zeintzuk diren lehentasunak. El vial de Pfizer puede tener hasta 6 dosis. Se están aplicando estas dosis y lograrán 6 jeringuillas adecuadas.
Sí, desde el primer momento en Euskadi hemos contado con el tipo de jeringuillas que están establecidas por la marca comercial para poder hacer el mejor beneficio de la utilización de los viales. Como usted bien sabe, sí es cierto que la Administración no comenzó con la utilización de 6 dosis por vial, sino con 5, que era lo que especificaba la ficha técnica de la vacuna. Nosotros hemos respetado eso escrupulosamente hasta el momento que se ha reconocido que la 6ª dosis era utilizable, porque ustedes saben bien que los viales tienen unos márgenes, cuando son para más de una dosis, tienen unos márgenes en su contenido, para tratar de garantizar que en la manipulación de la misma se puedan considerar siempre, por si hubiera alguna pérdida de parte de ellos, si hubiera algún pequeño incidente, poder garantizar que se den completas esas 5. Es la utilización progresiva de eso, cuando en este caso se ha visto que en la gran mayoría de los viales de Pfizer podrían utilizarse hasta 6 dosis o sacarse hasta 6 dosis. Eso tampoco se consigue siempre, es en la mayoría de los casos. En todos aquellos en los cuales se puede hacer, pues efectivamente se está utilizando esa dosis. Insisto, cuando así lo han permitido las garantías técnicas o así se ha reconocido por las autoridades competentes la extracción de esa 6ª dosis y su administración. También hay casos en los cuales al extraer esa 6ª dosis o ese sobrante, se ve que no alcanza a ser una dosis y eso, por lo tanto, no se administra porque no cumple con las garantías de seguridad para que sea efectiva la administración de la vacuna. ¿Tiene algún dato que está cuantificado ese aumento gracias a esa 6ª dosis? No, en estos momentos al respecto no le doy ninguna proporcionalidad porque no dispongo de ese dato. ¿Tiene los datos actualizados de la vacunación? Tenemos los datos actualizados de la vacunación a esta mañana a primera hora y en estos momentos no recuerdo cuál era. Si me espera un poquito, sí le voy a poder decir cuáles son, porque los tengo aquí, dado que han sido los de las 8 de la mañana y se lo puedo comprobar, se lo podría decir en otro momento si no, porque los he estado mirando, pero ahora, si me permite, lo miro. A ver, porque creo que lo tenía por aquí apuntado, pero si no se lo doy después. Pero sí los tenemos. Osasun etxe baten edo kasu hauetan adinekoen egoitzetan txerto guztiak jartzerakoan edo jarri behar zitzaien jende guztiari txertoa jartzerakoan soberak gelditzen badira leku horretan txertoak, zein da jarraitzen den prozedura txerto horiekin? Azaldu ezagun lehenengo, txertoak ematera goazenean egoitzetara, hor egiten duguna izaten da zenbaketa bat, aldez aurretik, zenbat egoilarrek baieztatzen duten hartu nahi dutela txerto hori, eta egongo diren langileetatik zenbatek ere bai. Beraz, eramaten ditugun dosiak gertuenekoak izaten dira. Ez exaktuan, batetik, gerta daitekeela ezustekoren bat, dosiaekin lan egiterakoan, eta horren ondorioz galtzian dosiren bat, eta txertatzera daukagun pertsonari nolabait ziurtatu behar diogu emango diogula. Eta bestetik, gertu daitekelako beste langileren bat, beti deitzen ditugu, lanian daudena, baina baita ere beste inor hurbildu nahi baldin bada, eta hori egoitza bakoitzeko antolamenduaren inguruan egiten da, ezta? Baina hor erabiltzen ez badira bialak, bial osoak erabiltzen ez badira, horiek eraman egiten dira gure osasun zentrura, gure ospitaletara ikusi ahal izateko, dakizuenez, hor badagoenez denpora bat nun erabilgarriak izaten jarraitzen duten, eta egunak dira beste zentruren batean erabili. Gertatzen dena da, baldin bada, horietariko bial horiek dosi pare bat oraindik emateko dauzkatena, bertako langileen artean opatu egiten da, eta haratago hor balego
beste soberakinen bat, beste pertsonaia ez zegoela hor egongo. Baina hori oso kasu gutxitan ematen da. Ze beti ere, hasten ditugunean bialak, hasten ditugu pentsatuaz, zeintzuk izango dira urrengo txertatuko ditugunak. Por lo tanto, consejera, cuando sobra, que comentaba la consejera en muy poquitas ocasiones, se pasa a otro centro en el entendido, ¿verdad? Vamos a diferenciar bien qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de viales. En el caso de las residencias, cuando estamos hablando de viales que no han sido manipulados, estos se pueden volver a, desde nuestras organizaciones de salud, destinar a su administración en otro centro, porque el proceso de vacunación no es solo de un día. Cuando se trata, que son muy pocas ocasiones, en las cuales puede quedar de un vial que ya está iniciado una dosis o 2 dosis, de forma en esas próximas horas, en poco tiempo, se intenta que se aproveche entre personal que igual no tiene esa prioridad en ese primer momento, pero al que se le puede administrar. Pero esas son raras ocasiones, insisto, porque normalmente intentamos ajustar cuál va a ser la población diana a la que vamos a atender en cada uno de nuestros desplazamientos y, por lo tanto, el número de dosis que vamos a sacar con los viales que llevemos. Pues de volver al caso de José Luis Sabas, ¿qué le parece la entrevista que ha dado hoy? Y miente, dice la verdad, desde su punto de vista, respecto a lo que dice respecto a usted. Yo ya le he respondido antes, cuando ustedes me han preguntado respecto a si yo le había autorizado o no había autorizado o qué es lo que hemos dicho a los centros. Como les digo, había unas instrucciones que son claras y que son para todas nuestras organizaciones. Luego está la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotras, especialmente cuando ocupamos cargos directivos. Por lo tanto, no está diciendo la verdad, él no ha dicho la verdad. Yo les he dicho cuál ha sido la circunstancia ante la pregunta que ustedes me han hecho. Como les digo, además, ahí está, él ha cesado, entiendo que en respuesta a su responsabilidad. No obstante, la oposición, consejera, ya lleva ya el tema al Parlamento y ya habla incluso de posibles responsabilidades que puedan atribuirse a usted como máxima responsable. Entiendo que está tranquila con la gestión que ha hecho, no tiene ese temor de que pidan su dimisión por la gestión que ha hecho con este tema. Como les he dicho, yo he solicitado comparecer ante la Comisión de Salud para dar traslado de lo que la investigación que tenemos iniciada resulte, así como, si fuera necesario, de las medidas a adoptar, que, como repito, además, 2 están adoptadas. Un cese y otra persona que ha presentado su dimisión. ¿Usted diría que los cumplimientos son incumplimientos puntuales? De uno en uno. Por favor. Sí, quería plantearle 2 cuestiones. Era en relación a la cepa británica. No sé si tienen unos datos, porque hemos visto su preocupación en los últimos días en varias ocasiones, si hay constancia de más casos. Y también en los informes diarios de seguimiento, prácticamente cada día crece un punto el volumen de sintomáticos que se están detectando. No sé si esto es un síntoma precisamente de preocupación o si han detectado que en este momento hay más síntomas, algún cambio en la incidencia de la enfermedad. Voy a dividir en 2 partes la respuesta respecto a la cepa británica. Nos mantenemos con los 9 casos confirmados que comenté en la última ocasión que hice manifestaciones al respecto. Nos mantenemos con los protocolos de vigilancia para la posible detección y posterior confirmación de otras en las muestras que recibimos en nuestros laboratorios. Nuestro personal técnico sigue considerando que estos casos no pueden considerarse como los causantes del crecimiento que está teniendo en las últimas fechas el número de contagios. Respecto al número de personas sintomáticas o sintomáticos que están apareciendo, los márgenes siguen siendo en los contactos, seguimos manteniéndonos entre el 41 y el 44% del porcentaje de contactos a los que llegamos antes de que sean sintomáticos. También tenemos que unirlo ello
a una situación en la que hay un incremento global de todos los datos, un incremento global de las personas que resultan contagiadas y las pruebas que estamos haciendo. Que las personas se acerquen con sintomatología a nuestros centros demuestra, por un lado, que aquellas personas que sospechan que pudieran tener la enfermedad tienen conocimiento de cuáles son las medidas indicadas, esto es, ponerse en contacto con su centro de salud, ponerlo en conocimiento de su profesional de referencia y someterse a lo que se le establezca como protocolo. También es verdad que en temporadas como la que nos encontramos, y no debemos olvidarlo, pues en ocasiones tendemos a pensar que síntomas que nos puedan aparecer, pues podamos confundirlos con otro tipo de enfermedades que son más de la época. Ya les hemos comentado a ustedes que la campaña de vacunación contra la gripe ha sido la más importante y con mejor receptividad de la historia de Osakidetza. También les hemos comentado que no hay una evidencia y no hay casos de gripe de forma significativa, lo cual no quiere decir que en ocasiones, ante la aparición de los primeros síntomas, nosotros también tendamos a pensar que puede ser otro proceso distinto a la COVID. Por el momento no hay otra constatación. Sí, ¿cuál era? Disculpe que le pregunte otra vez, pero me gustaría saber cuántos casos de vacunaciones irregulares se han detectado. Si estamos hablando de casos puntuales, porque en algunas comunidades se está conociendo que se han producido decenas, centenares de vacunaciones que no se tenían que haber producido. Me gustaría saber si esa circunstancia en la que se encuentra Euskadi, o estamos hablando de situaciones, por esa investigación que tiene abierta, si son situaciones puntuales. Mire, yo creo que todos y todas intentamos siempre hacer las cosas bien y tengo confianza en las personas responsables de los procesos que no tienen ninguna predisposición al incumplimiento de lo que está establecido. Las instrucciones son claras. Las consecuencias en aquello que ha sido conocido están ahí. Lo otro vendrá resultado de la investigación que estamos llevando a cabo. No les puedo dar otra respuesta, sino esa, que cuando tengamos finalizada la investigación, conoceremos esos datos que usted está diciendo que puedan darse o no darse. Estoy preguntando para conocer el calado de la casuística, si estamos hablando de casos puntuales, casos aislados, o estamos hablando de situaciones irregulares que se han generalizado en el proceso de vacunación. Me voy a volver a ceñir, me va a permitir a mis palabras. Hay dos personas con una responsabilidad máxima que se ha sabido que han recibido la primera dosis de vacunación contra la COVID-19. Una de esas personas ha cesado y la otra ha dimitido, ha presentado su dimisión que ha sido aceptada. Además de eso, estamos investigando las circunstancias que se han dado en esos dos casos y veremos si además de esos dos casos hay más, cuáles son, si son y si requieren otras medidas. Es que más no le puedo decir. Personalmente, ¿conocía las intenciones de alguna de esas dos personas que ya no están en sus cargos o de algún otro responsable sanitario? Me lo ha preguntado antes y le he dicho que no. Me ha preguntado antes si sabía que él se fuera a vacunar. Le he dicho que no. Yo sobre la resolución del LABI, una aclaración. Habla con el tema de las mascarillas, de la importancia del uso de mascarilla, se alude de modo especial a espacios interiores, incluido donde se practica el ejercicio físico. Quería saber si eso es ya la obligación del uso de la mascarilla en todas las actividades, porque antes creo que en el deporte federado no hacía falta obligatoriamente. Quería saber si eso es una novedad, o sea, si es obligatorio. Y luego, ¿hasta cuándo van a estar estas nuevas medidas? Si hay una fecha.
depende de dónde se lleve a cabo esa actividad deportiva, o sea, depende de qué tipo, depende de si es en interior, de si es en exterior, y en aquellos en los que es de interior, el uso de la mascarilla se establece como requisito. Pero es una recomendación, además, en general que se hace. Una de las recomendaciones de la Comisión Técnica del ABI ha sido recordar cuáles son las medidas específicas y además la importancia no solo de que las vistamos, sino de que la vistamos adecuadamente. Entiendo que también es recomendación la mediación que se hace a la única unidad convivencial en las reuniones, que no es una prohibición. No tenemos por esa parte, conforme hemos analizado jurídicamente, la posibilidad de establecer una prohibición expresa al respecto, pero sí, desde luego, que hacemos un llamamiento explícito a su cumplimiento porque es muy importante. Y además, creo que todos y todas es un mensaje que venimos recibiendo ya desde hace semanas, la importancia del número, cuanto menos movilidad mejor, cuanto menos encuentros sociales mejor, cuanto estos sean más pequeños y sean dentro de nuestra propia burbuja mejor, porque la transmisibilidad del virus es alta y porque la movilidad, y cuando hablamos de unidades convivenciales distintas, ya estamos hablando de movilidad, es muy importante en la incidencia del contagio. ¿Cuál es la razón para que no hayan adelantado el cierre de los comercios a las 7 de la tarde, que es una de las medidas que habían barajado? Mire, el objetivo principal era intentar cortar de raíz la transmisión comunitaria. Ese es el que tenemos. Para conseguir ese objetivo, las medidas principales son limitar en lo posible la movilidad, porque la movilidad facilita contactos, y los contactos reducirlos a lo mínimo posible. Dicho eso, dado que el toque de queda, lo que comúnmente mejor entendemos como movilidad restringida o horario de movilidad restringida, no se puede modificar, hemos valorado que el mantener los horarios de cierre a las 8 puede ser más coherente porque, por un lado, si los reducimos, podemos llamar a mayor número de aglomeraciones. Y, por otro lado, dejamos un espacio entre las 7 y las 10, que es lo mínimo o lo que nos establece el horario del toque de queda, donde hay una movilidad que no se concentrará en espacios, pero que sigue generando una movilidad, un tránsito. Luego son dos consideraciones, aglomeraciones, una especie de tierra de nadie, un tiempo de nadie que entendemos que no benefician para el objetivo principal que, como le digo, es cortar la transmisión comunitaria. Hurrengo astean berriro aztertzen denean etxeratze egin du aurreratzearena, antzerako neurriak berriro ere proposatzeko asmoa daukazue? Datorren asteko ari zara erkidegoen arteko batzarra ari zarela asmatu nahi dut, ez? Bai. Oraindik ez dakigu orduko egunerako zein izango dan gai zerrenda, baina beti ere gu mantenduko gara elkarlanean eta aleginduko gara proposatzen iruditzen zaizkigun neurriak eraginkorrenak bezala. Eta baita ere eskatzen guztion artean hartzen ditugu neurria baldin badira eraginkortasun hori handiagoa izango dela. Beti ere, gainera lehen esaten nizuen, gai honei buruz, gaueko mugikortasunari dagokionez, erkidego asko izan ziran, erkidego multzo handi bat izan zen, bai asteburuan zehar, zein gero erkidegoko batzarrean bertan eskatu izan zutela, gauza bera eskatu izan zutenak. Pregunta por la presión hospitalaria. Entiendo que los datos ahora mismo y con el nivel, la tasa de contagios que hay son bastante más preocupantes que en los datos de otoño. No sé si prevén un escenario a corto plazo de tensión importante
mayor incluso que la de otoño. ¿Qué escenario están manejando en ese sentido? En estos momentos ustedes ya saben que al respecto tenemos 5 escenarios previstos. Nos mantenemos en el escenario 3. Si es cierto que ese escenario 3, en el cual partíamos de una situación más ventajosa o más, si quieren ustedes, holgadas en el mes de diciembre, en estos momentos empieza a tensionarse. El número de contagios positivos o el número de personas positivas detectadas ya saben que es fundamental a la hora de establecer cuál puede ser la evolución de los ingresos en el hospital, y se ha incrementado susceptiblemente, se ha incrementado de una forma significativa y además se está manteniendo ese incremento, porque hemos vivido épocas en las que subía, bajaba, no, y ahora estamos con el ámbito de 90 ingresos en planta. Ya sabemos que al de 10 días esos ingresos en planta van a tener un traslado a las UCIs proporcionado, con lo cual es de esperar que todavía sigamos teniendo un incremento de personas que vayan a ser trasladadas a unas UCIs. Una UCI que ha vuelto a superar las 100 personas en ocupación cuando hemos estado en periodos de noviembre, diciembre, muy por debajo de ello. Aún estamos en el escenario 3 y tenemos 2 escenarios más previstos en caso de que fuera necesario. El desarrollo de las próximas semanas va a ser determinante. Cuáles vayan a ser los datos de la próxima semana, de la evolución durante la próxima semana, nos van a poder anticipar cuál va a ser la evolución en las siguientes. Incluso desde el momento en el que ahora estamos, podemos adelantar que la semana que viene esa tensión hospitalaria se verá incrementada. ¿Hasta cuándo? Pues va a depender de cómo vaya la evolución a lo largo de los próximos días. Lo que sí le puedo decir es que eso está previsto, estamos preparados y nos mantenemos alerta al respecto. Eskerrik asko eta besterik ez badukazue, gaurkoz mila esker eta hurrengo arte. Asteburu ona izan.